Bueno, vamos a nuestro pasaje de hoy que está en Mateo 6:16. Y si usted vio la propaganda, debe saber que el rey va a enseñar ahora, en esta ocasión, acerca del ayuno. Y eso es lo que él va a decir en Mateo 6. Vamos a leer del 16 al 18. Dice el rey: y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Así enseñó el rey. Jesús subió al monte y está enseñando a las multitudes cómo es el reino de Dios. Debido a que Él es el rey, Él está dando a conocer las leyes de su reino, lo habíamos dicho, ¿verdad? Y lo primero que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, yo no sé si alguno se acuerda, es lo que se titula normalmente las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los que tienen sed de justicia, los que son perseguidos, los que son insultados por mí, los de limpio corazón, los que procuran la paz. Él les dice: ustedes son sal, ustedes son luz. Es interesante porque cuando Jesús dice quiénes son los bienaventurados, Él siempre asocia esa bienaventuranza a que estas personas que Él describe, Él siempre dice: de ustedes es el reino, ustedes son del reino. O sea que Él está describiendo, en lo primero que Él hace en el Sermón del Monte, Él está describiendo las características de alguien que hace parte del reino. Y si uno lee las bienaventuranzas, tú puedes rápidamente descalificarte. Tú puedes decir: bueno, yo no soy tan misericordioso, yo no tengo como que tanta sed de justicia. Tú te puedes descalificar rápidamente. Pero lo interesante es que esta forma de enseñar de Jesús, de hacer ver cómo es un siervo del reino, nos lleva inevitablemente a pedirle a Él: hazme así. Porque nosotros sabemos que nosotros no somos así. No somos así. La única manera que alguien cumpla esas características es que Jesús cambie su corazón y lo capacite para hacerlo. Porque por naturaleza, esa no es nuestra naturaleza. Y lo que quiero resaltar en esta introducción es que quienes pertenecen al reino no se identifican por lo que hacen, sino por lo que son. Jesús en las bienaventuranzas no está hablando de algo que ellos hacen, sino de algo que ellos son. Pero saben algo, y ustedes creo que pueden llegar a la misma conclusión a la que yo llegué, y es que lo que uno es se hace evidente por lo que uno hace. Si bien ser del reino no depende de lo que tú hagas, sino de lo que tú eres, lo que tú haces está asociado con lo que tú eres. Hay una sincronía, ¿verdad? Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, o al revés. Hay una total asociación entre quién tú eres y cómo tú vives. La evidencia de quién tú eres no es lo que tú dices ser, es la manera en cómo tú vives tu vida. Así que si en algún momento hay una incongruencia entre lo que tú dices ser y lo que tú haces, tenemos un problema. Alguna de las dos cosas no es verdad. Si tú vives de una manera que no se corresponde con lo que tú dices ser, estás mintiendo en algún momento. O no eres lo que dices ser, o no eres íntegro en ser como dices que eres. Así que este rey es el único que es capaz de hacernos parte de su reino, cambiar nuestro corazón, hacernos un bienaventurado, pero Él es el único capaz también de hacernos vivir como Él nos pide vivir. El rey
rey dice cómo son los siervos del reino, y ahora, como hemos venido viendo las últimas enseñanzas, él también dice cómo debe vivir un siervo de su reino. Así que tenemos un rey, tenemos el reino y tenemos una ley. Jesús le estaba hablando a un pueblo, en ese entonces él estaba hablando a un pueblo que había sido gobernado por un rey. Israel, el pueblo de Israel, fue una monarquía, es decir, gobernaba un rey. El primer rey que tuvo fue Saúl, luego lo siguió David, luego Salomón, y después se desencadenó una descendencia de reyes. Bueno, el reino se dividió, en fin, hay una historia ahí larga, pero ellos sabían qué era tener un rey. Y ellos sabían que había una ley que gobernaba al pueblo. ¿Cuál era la ley? La escritura. El rey se tenía que someter a la escritura. Así que ellos entendían de eso. Ellos sabían que ellos ya tenían una ley y ellos sabían lo que significaba ser gobernados por un rey, pero ahora aparece este rey y él dice, esta es mi ley. ¿Quién se atrevería a cambiar la ley de Dios? ¿Cómo es que se aparece ahora una persona como tú y como yo, entre comillas, normal y corriente, y viene y dice, esta es mi ley? Él dice, oísteis que fue dicho. Reina Valera, me salió en Reina Valera. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿quién es este? ¿Cómo es que nos va a cambiar la ley? Pero miren lo que Jesús dice, eso está en Mateo 5:17. Jesús dice, no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. En Reina Valera dice, no piensen que he venido a abrogar la ley. Yo no vine aquí a decir que la ley que ustedes tenían, yo la vine a anular. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Son sus palabras, o sea, él no está derrumbando la ley. Él dice, yo no vine, la ley que yo estoy promulgando tiene el fin de que ustedes se den cuenta que yo vine a cumplirla. Porque en verdad les digo, dice Jesús, que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra, ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda la ley se cumpla. Jesús vino a cumplir la ley de Dios que este pueblo conocía, y así Él lo hizo. Era necesario que Él cumpliera la ley para ahora poder establecer su reino con gente de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, no solo con los judíos. Y eso nos incluye a nosotros también. Jesús tenía que cumplir la ley de los judíos, la ley que conocían los judíos, para poder empezar un nuevo reino que incluyera a judíos, no judíos, barranquilleros, cincelejanos y no sé dónde más hay gente aquí. Tú eres de Barranquilla, Barranquilla. Pero miren lo que sigue diciendo Jesús ahí mismo en Mateo 5, desde el verso 19. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús fue el único que cumplió la ley desde el mandamiento más pequeño hasta el mandamiento más grande. Y por eso Él es llamado grande en el reino de los cielos. Él es el grande. Dice la Escritura que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él es el grande. Este pasaje de alguna manera se refiere a Él mismo, porque Él dice, el que cumpla toda la ley, este será llamado grande en el reino. ¿Quién logró eso? Jesús. Nadie más. Nadie más. Y ahora miren lo que Él dice en ese mismo pasaje, en el verso 20. Recuerden, Él está hablando a un pueblo judío, tenían la ley, y también conocían a unos personajes que se mencionan mucho en el Sermón del Monte, que son los escribas, fariseos y demás, la élite religiosa de la época, ¿no? Estas personas eran personas muy rigurosas en guardar la ley. Eran muy meticulosos, tan meticulosos eran que agregaban cosas para practicar con el ánimo de que por ningún motivo ellos estuvieran incumpliendo la ley.
Eran celosos de cumplir la ley. Pero Jesús les dice a los que lo están escuchando, les dice, Mateo 5:20, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Dónde está poniendo la vara Jesús? Si los escribas y fariseos, ninguna persona en ese tiempo hubiera pensado que un escriba o un fariseo no cumplía la ley. Pero Jesús les dice, su justicia, o sea, sus obras deben ser mayores que las de ellos. Está poniendo una vara mucho más alta, mucho más alta. Jesús le está diciendo a los suyos que su justicia debe superar a la de los escribas y fariseos o no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? ¿Qué es lo que estaba mal en la justicia que practicaban los escribas y fariseos? ¿Cuál era el problema de su justicia? ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos, mire, la justicia de ustedes debe ser superior a la de ellos o no entrarán al reino? Algo estaba pasando con la justicia que practicaban. La justicia, entiéndase por sus buenas obras. La justicia que ellos practicaban, los escribas y fariseos, algo estaba pasando. Jesús les dice, si ustedes hacen la justicia como ellos, no entrarán al reino. Su justicia debe ser mayor. ¿Qué dice Jesús? Vámonos a Mateo 6:1. Creo que esto nos aclara el asunto. Jesús dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Ahí está el problema de los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Dice Jesús, porque de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. El problema de los escribas y fariseos no era en lo que ellos hacían como tal, sino era la razón por la cual lo hacían. ¿Qué dice el texto? Ellos lo estaban haciendo para ser vistos por los hombres. Entonces Jesús le dice, por eso tu justicia debe ser mayor a la de los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos lo están haciendo con un corazón incorrecto, con una motivación incorrecta. Ellos lo están haciendo para ser vistos. Y si tú sigues haciendo esto, o si esta es la razón por la cual tú practicas tu justicia, no vas a entrar al reino de los cielos. No vas a entrar al reino de los cielos porque tu Padre que está en los cielos no te dará recompensa. Así que el asunto con los escribas y fariseos no era lo que hacían en sí mismo, sino la razón, el corazón por el cual lo hacían. ¿Qué estaban buscando ellos al hacerlo? Jesús, el centro de los actos de justicia de ellos no era Dios. ¿Quién era el centro de sus actos? Ellos mismos. Ser reconocidos, ser respetados, que los vieran como, este es un hombre de Dios, ¿verdad? Era ellos mismos. La razón por la que ellos obraban buenas obras, cumplían la ley, no era porque querían agradar a Dios, sino porque ellos querían agradar a los hombres. Pero Jesús ha enseñado, y ustedes lo han visto en los últimos sermones, que Dios va más allá de lo que ven los hombres. Dios ve lo que hay en el corazón. Por lo que de nada sirve ser vistos por los hombres si tu motivación para hacer las cosas no corresponde a tu amor por Dios. Si tú haces las cosas no porque amas a Dios, sino para que te vean, eso no sirve de nada. Nuestra justicia, dice el Señor a sus discípulos, debe ser superior a aquel que hace buenas obras para que los vean los hombres. Ninguna de nuestras buenas obras, probablemente esto ya lo han escuchado en otros sermones, tiene algún valor en el reino de Dios si Dios no es el que motiva a hacer esto. Los escribas y fariseos practicaban su justicia para ser vistos por los hombres, pero esta justicia no era vista por Dios. Los hombres la veían, Dios no la veía. Sus limosnas eran vistas por los hombres, pero no eran vistas por Dios. Sus oraciones eran oraciones estupendas, las hacían en voz alta para ser vistos por los hombres, pero estas oraciones no eran vistas por Dios. Es mal orar,
¿Es malo dar? No. Pero la razón por la cual lo haces va a determinar si Dios lo ve o no lo ve. Así que sus limosnas eran vistas por los hombres, pero no eran vistas por Dios. Sus oraciones eran vistas por los hombres, pero no eran vistas por Dios. Y sus ayunos, que es el tema que hoy tocaremos, eran vistos por los hombres, pero no eran vistos por Dios. ¿Por qué? Porque el ayuno que es visto por Dios es aquel donde Él es el motivo para practicarlo. Y en nuestro pasaje, el que leímos al inicio, el rey enseña acerca del ayuno. Y él hace un contraste entre dos tipos de ayunos. El ayuno que es visto por los hombres y el ayuno que es visto por Dios. Así que vamos a ver cuál es ese ayuno que es visto por los hombres. Vamos nuevamente a nuestro pasaje en Mateo 6, 16. Jesús empieza su enseñanza sobre el ayuno diciendo, y cuando ayunen, y esta palabra es muy importante, Él lo ha dicho para el caso de las limosnas y lo ha dicho para el caso de la oración. Él dice, y cuando des limosna y cuando ores. ¿Qué podemos concluir aquí? Que Jesús está esperando que sus discípulos, los que pertenecen a ese reino, ayunen. Porque de otro modo Él hubiera dicho, y si ustedes ayunan, pero Él dice, no, cuando ayunen, o sea, ustedes ayunarán. El rey espera de los suyos que ayunen. Aquellos que hacen parte de su reino, entonces nuestro rey está diciendo que esta es una práctica que Él espera que nosotros hagamos. Hay que aclarar algo que es importante. En el Nuevo Testamento, ni en las enseñanzas de Jesús, ni en el resto del Nuevo Testamento, nosotros vemos un mandato a ayunar. No hay una orden. Ayunen tal cosa o no. No hay una orden, no hay un mandato. Como si la hay para orar y para dar. Nosotros encontramos textos como oren sin cesar, oren por nosotros, oren por las autoridades, oren por la iglesia, oren por tal cosa, oren por tal cosa, oren por tal cosa. Den generosamente, Pero en el ayuno no encontramos eso. Pero sabemos que el rey espera que ayunemos. Y sabemos, si leemos el Nuevo Testamento, que la iglesia ayunaba. Así que, si bien no es un mandato, nosotros deberíamos ayunar porque Jesús espera que nosotros ayunemos. Y si Jesús espera que nosotros ayunemos, debe ser por una buena razón. Porque Jesús no dejó nada para que nosotros hagamos que no sea por una buena razón o que no sea para el beneficio de los suyos y para la gloria de Él. Y si hay una buena razón para hacerlo, entonces nosotros necesitamos conocer por qué debemos ayunar y qué dice Jesús sobre el ayuno. Y lo primero que es necesario que conozcamos a qué se refiere Jesús cuando habla del ayuno es lo siguiente. Hoy en día se usa mucho la palabra ayuno y se asocia con diferentes cosas. No, estoy haciendo ayuno de WhatsApp o estoy haciendo ayuno de TikTok, de redes, de televisión, cosas así por el estilo, ¿no? Pero realmente a lo que se estaba refiriendo Jesús en este contexto no era, de hecho no había redes sociales, o sea que Jesús no se estaba refiriendo a eso. Jesús se estaba refiriendo a la práctica de abstenerse de comer alimentos por un periodo específico con un propósito de buscar a Dios. Con el propósito de buscar a Dios. Cuando usted lee la Biblia, salvo uno que otro ejemplo que lo practicaron como una forma de manipular, o sea, de mala manera, un par, Acab, Saúl, recuerdo, quizá, el resto de ayunos que practicaron nuestros hermanos del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento era, no comían durante un tiempo. Algunos hicieron ayunos de 20 días, de 40 días, de un día, de varios días. Pero no ayunaban, no, porque es que esa es la dieta que ahora
ayuno intermitente, keto y todo ese rollo. No, ellos ayunaban por alguna razón que vamos a estar estudiando, pero al final el propósito era buscar al Señor, buscar la voluntad del Señor. Esa práctica estaba asociada, ligada, Wolfram lo leyó en su texto, en Isaías, a humillar el alma con un propósito espiritual. Y no era algo que se imponía, era algo voluntario. Los que ayunaban de manera voluntaria, porque deseaban buscar el rostro de Dios en diferentes situaciones, algunos porque estaban en medio de aflicciones, otros porque estaban lidiando con el pecado. Quizás algunos porque el nombre de Dios estaba siendo blasfemado y ellos ayunaron porque tenían celo por defender el nombre del Señor. Otros buscaban la dirección de Dios, no sabían qué hacer y ayunaron para buscar que el Señor los dirigiera. Y así otros muchos ejemplos. Por esta razón es que muchos en la Biblia ayunaron y hay muchos ejemplos, podemos ver muchos ejemplos. Era una práctica voluntaria, implicaba humillación personal. Fíjense que en el texto que leyó Wolfram, no sé si todos lo escucharon, ellos le reclaman a Dios: nosotros ayunamos y tú no nos atiendes. Nos hemos humillado y no nos haces caso. El ayuno y la humillación eran parte de la misma práctica. Ayunar era: me estoy humillando a mí mismo porque necesito al Señor. Y quiero mostrarles algunos ejemplos rápidamente, no tienen que ir a buscarlos aquí. Si lo quieren anotar, Salmo 35:13, dice David: pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio, humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. David estaba entonces humillando su alma a través del ayuno y orando al Señor porque sus compañeros de batalla estaban enfermos. Nehemías 1, del 3 al 4. Nehemías recibe noticias de lo que estaba pasando en Jerusalén y él le dicen: el remanente, los que sobrevivieron de la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Dice Nehemías: cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Esdras iban a atravesar y ya estaban. Esdras es más o menos de la misma época de Nehemías. Nehemías se encargó de la reconstrucción del templo y Esdras de restaurar la adoración. Y dice Nehemías: entonces proclamé allí junto al río Ahava un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar que Él dé un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. El pueblo iba a volver, un grupo iba a volver a Jerusalén. Ellos ayunan y se humillan para pedir al Señor que les ayude en el viaje. Así que estos ayunos eran voluntarios y tenían un propósito espiritual. Dios solo había ordenado un ayuno en su ley y ese ayuno se practicaba el día de la expiación. No sé si todos saben qué es el día de la expiación, pero en el pueblo de Israel un día al año se sacrificaban corderos para que Dios perdonara el pecado del pueblo, una vez al año. Ese día Dios dice: humíllense, aflijan sus almas, ayunen. Está en Levítico 16. Voy a leerlo rápidamente. Dice, 16:29, y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas. Es estatuto perpetuo. No se menciona la palabra ayuno allí, pero luego cuando ellos practicaban este día, ayunaban. Entonces esa palabra de humillar sus almas estaba ligada a ayunar.
Así que entonces ayunar, cuando Jesús estuvo hablando a este pueblo de ayunar, no era algo que ellos no entendieran, era algo que ellos practicaban, era una costumbre, era parte de la práctica habitual de este pueblo y servía, como les decía, para humillarse delante del Señor y buscarle a Él. Pero ¿qué estaba pasando con el ayuno? Los fariseos y los escribas le estaban dando un sentido totalmente distinto. Para ellos ahora la práctica del ayuno se había vuelto algo externo. Ellos no ayunaban para buscar al Señor, sino para mostrar apariencia de piedad, para aparentar que ellos eran hombres piadosos. Ellos buscaban ayunar para ser vistos por los hombres. Es lo que Jesús le está cuestionando. ¿Alguno recuerda la parábola de Jesús sobre el fariseo y el publicano? La voy a leer. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Delante de los hombres, el fariseo era una persona justa. Si alguien se iba a salvar en un avión y había un fariseo, por lo menos el fariseo se salvaba y si se caía el avión. Bueno, se cayó un camello, no sé. Pues entonces, en ese entonces no había avión. Pero si pasaba algo y había un fariseo en ese lugar, por lo menos ese iba al cielo, porque era una persona justa. Y un recaudador de impuestos eran odiados por el pueblo. Eran tratados como lo peor de la sociedad, porque habían vendido su nación para servir a Roma. Eran traidores de la nación. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana. Fíjate que Dios no ordenaba el ayuno sino una vez al año, y estos hombres ayunaban 2 veces, por lo menos este fariseo, que Jesús usa en la parábola, 2 veces por semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Y él estaba tranquilo con eso. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo lo que es correcto. Él estaba ayunando hasta 2 veces por semana. Dice la parábola, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Dice Jesús, les digo que este, o sea, el recaudador de impuestos, descendió a su casa justificado, pero aquel que ayunaba 2 veces por semana, no. Y dice Jesús, porque todo el que se engrandece será humillado, y todo el que se humille será enaltecido. Jesús está diciendo que el fariseo que ayunaba 2 veces por semana no se había humillado. Él estaba orgulloso de quién él era. Él era mejor que los otros, inclusive que el que tenía orando allá al lado. Pero el publicano no ayunaba, pero se humilló delante del Señor. Porque el asunto no era si ayunara o no ayunara. El asunto es que el publicano reconocía que delante de Dios él era un pecador a tal punto que ni se atrevía a alzar los ojos. Pero el fariseo se sentía justificado. Y Jesús dice, él no ha sido justificado, el publicano sí, a pesar de que él ayunaba y el publicano no. Porque el asunto no era abstenerse de comer o no, el asunto es humillarse delante del Señor. Los ayunos del fariseo no eran vistos por Dios, porque el ayuno que es visto por Dios es aquel donde Él es el motivo para practicarlo. Esta parábola es la prueba de que los escribas y fariseos habían vuelto el ayunar algo superficial, algo externo, y no lo hacían como un acto de humillación delante del Señor, sino como una lista de cosas por hacer que debía ser un hombre piadoso. Ayuno 2 veces por semana, ¿por qué? Porque eso es lo que hace un hombre de Dios. Tú has estado ahí, mi hermano. Tú has estado ahí. Has estado haciendo buenas obras, de las que se supone que un cristiano hace,
solo porque eso es lo que hace un cristiano. Lees tu Biblia quizá con cierta regularidad. ¿Por qué? Porque un cristiano lee la Biblia. Quizás oras, das gracias a Dios por los alimentos, cuando te acuerdas y el hambre te da el tiempo. ¿Por qué oramos? Porque es que un cristiano ora los alimentos. O ora en la noche, o ora cuando se levanta. Das ofrendas, ayudas a otros, de hecho. ¿Por qué? Porque se supone que un cristiano da. Escuchas música cristiana y todo. ¿Por qué? Porque es que un cristiano escucha alabanza en el carro, o donde se mueve. En la playlist de Spotify, solo canciones cristianas, porque es que eso es lo que hace un cristiano. Ayunas quizá regularmente. ¿Por qué? Porque es que los cristianos ayunan. Inclusive venir a reunirte. ¿Por qué yo vengo? No, porque es que los cristianos los domingos se reúnen. Pregúntate, ¿cuánto de tus buenas obras las haces con el fin de humillarte delante de Dios y de buscarle con intensidad? Si tú te congregas porque eso es lo que un cristiano hace y no porque tienes el deseo de buscar a Dios intensamente, entonces no estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Tu justicia no supera la de los escribas y los fariseos. Estoy seguro de que si te evalúas con cuidado, vas a encontrar que tienes mucho en común con estos escribas y fariseos que Jesús está condenando. Es por eso que el rey enseña acerca del ayuno, para que los que son parte de su reino lo practiquen de una manera que sea vista por Dios. Por eso Jesús les dice, Mateo 6:16, y cuando ayunen, no pongan cara triste. No pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. El rey le dice a los discípulos, ustedes cuando ayunen, no sean como los hipócritas que hacen de todas las maneras posibles para que sea evidente que ayunan, para que las otras digan, mira, está ayunando. Mírale el rostro. No desayunó, por lo menos lleva como 2 días sin comer. Ellos hacen todo lo posible, les dice Jesús, los hipócritas hacen todo lo posible para que los demás se den cuenta que estén ayunando. ¿Y por qué quieren que todos lo sepan? Bueno, porque un hombre de Dios hace eso. Y eso es lo que hace a alguien espiritual. ¿Cuál es su motivación entonces para ayunar? Mostrar a los hombres que están ayunando. Su deseo no es buscar a Dios, no es humillarse delante de Dios, sino es ser vistos por los hombres. Así que Jesús les dice, ok, está bien, si ayunas y haces lo posible para que los demás lo sepan, está bien. Cuando otros se den cuenta que tú estás ayunando, ya conseguiste lo que querías. Esa es tu recompensa, ya lo has logrado. Eso es lo que estabas buscando, pues bien, lo conseguiste. Has sido visto por los hombres, ok, esa es tu recompensa. El problema es que no ha sido visto por Dios. Porque el ayuno que es visto por Dios es aquel donde Él es el motivo para practicarlo. El rey le ha enseñado a sus discípulos que Él espera que ellos ayunen, pero no como lo hacen los hipócritas. Pues ellos lo hacen para ser vistos por los hombres. Y ahora les va a decir cuál es el ayuno que es visto por Dios. Mateo 6:16 al 18 nuevamente. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, ponte bonito, por traducción, nueva versión de Cincelejo, internacional. Ponte bonito, acicálate, lava tu rostro, ponte chévere, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a quién, a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús presenta un contraste en cómo los hipócritas hacían lo necesario para que los demás supieran que estaban ayunando, diciéndole a los discípulos que ellos deben hacer todo lo posible para no hacer ver a los hombres que están ayunando. Es interesante, Jesús le dice que nadie se dé cuenta que estés ayunando. Ponte chévere, ese día estrena, si tienes ropa que estrenar.
Porque lo que importa no es que te vean los hombres. Lo que importa cuando ayunas es que te humilles delante del Señor con el fin de buscarle consciente e intensamente. ¿Qué importa si los demás se dan cuenta o no? Ese no es el propósito del ayuno, es lo que Jesús les está diciendo. Y aunque nosotros vemos en la iglesia de los Hechos en adelante, del libro de Hechos en adelante, que la iglesia oró de forma corporativa, es decir, ayunaron como iglesia. Ellos, por ejemplo, en la primera iglesia ayunaron en Antioquía, en la iglesia en Antioquía, cuando iban a enviar a Pablo y Bernabé para empezar la obra misionera, ayunaron para enviar y oraron para enviarlos. Cuando ordenaron pastores, también ayunaron. Hay varios ejemplos donde la iglesia ayunó de manera conjunta, pero la realidad es que el principio es que el ayuno es algo que hacemos en privado. Normalmente vamos a ayunar individualmente, pero no está mal que ayunemos colectivamente. No es algo que tenemos que hacer en público, porque lo que buscamos al ayunar es acercarnos a Dios. Y si al ayunar logramos acercarnos a Dios un poco más, entonces esa será nuestra recompensa. Así que así nadie sepa que hemos ayunado. Si al ayunar te estás absteniendo de una de tus necesidades más básicas, que es comer, para buscar llenar tu mayor necesidad, que es Dios mismo, entonces has recibido tu recompensa. ¿Por qué has recibido tu recompensa? Porque tu hambre del Señor va a ser saciada y te hará considerar la comida como algo que ya no es tan importante. ¿Qué mayor recompensa podemos recibir de Dios que es ser 100% conscientes, o por lo menos bastante conscientes, de que Él está allí contigo? Tú has sentido eso en algún momento. Si tú eres un creyente, tú has sentido eso. Dios está aquí conmigo. Tú lo has sentido. Eso no es mental, o sea, no es algo intelectual. Eso es algo que tú puedes percibir. Y si a través del ayuno tú puedes vivir eso, ¿qué más recompensa tú quieres? ¿Qué más recompensa es que Él pueda traer consuelo a tu alma en medio de la aflicción? Cuando a través del ayuno. ¿Qué más recompensa puedes pedir? Que puedas confesar tus pecados a Él y saber que Él te ha perdonado. ¿Qué más recompensa es que en nuestra lucha contra el pecado nosotros podamos refugiarnos en Él, buscando que nos fortalezca y nos haga contemplarle como lo más valioso, inclusive que aquello que nos está tentando a pecar? ¿Qué más recompensa es que podemos buscarle en oración para conocer su voluntad y que nuestros corazones descansen en que Él nos guía? ¿Qué más recompensa es que al ayunar nosotros podamos ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo? ¿Qué más recompensa es que podamos derramar nuestras almas delante de Él por el deseo de que personas que amamos, conozcan al Señor? ¿Qué más recompensa es que nuestro deseo porque su reino se extienda en Sincelejo, en Barranquilla, en todo lugar donde vayamos, ese deseo de que Él siga salvando personas aquí o en Soledad o en Barranquilla, sea mayor ese deseo que el deseo de comer? Si cuando ayunamos, hermanos, nosotros lo hacemos con un corazón humillado que busca el rostro de Dios, entonces ese ayuno será visto por Dios. Porque el ayuno que es visto por Dios es aquel donde Él es el motivo para practicarlo. No ayunes como los hipócritas. Jesús les dice: unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y yo tengo una sospecha. Yo tengo el don de la sospecha. No sé si han escuchado, eso sale en otra Biblia. Yo tengo el don de la sospecha y yo creo que aquí hay por lo menos 3 grupos de personas. 3 grupos de personas. Hay algunos, grupo 1, que han ayunado por ayunar. Que han ayunado por ayunar. Han seguido simplemente una tradición cristiana
¿verdad? Sin el propósito de acercarse a Dios. No es que hoy hay ayuno, la iglesia convocó ayuno y estoy esperando que sean las 12. ¿Qué hay por ahí? Me pone desayuno y almuerzo al mediodía porque, yo estuve ahí. Hay un grupo de los que estamos aquí que ha ayunado por ayunar porque es la tradición. Porque es la tradición. Y eso no le ha servido ni una pizca para acercarse al Señor. Si tú estás en ese grupo, arrepiéntete y ve al Señor. Y cuando ayunes de hoy en adelante, porque si tú eres un hijo del reino, deberías ayunar. Cuando ayunes de ahora en adelante, hazlo para ser visto por Dios. Porque el ayuno que es visto por Dios es aquel donde Él es el motivo para practicarlo. Pero hay otro grupo, aquellos que han practicado el ayuno con el fin de que Dios actúe conforme a una necesidad que tiene, que te sane de una enfermedad o que sane a otro, que te salga un trabajo, que se arregle una relación quizá familiar o algo que está mal. Si ese es tu caso y tú has ayunado por eso o has pretendido que el ayuno pretende que eso suceda, que esas cosas ocurran, arrepiéntete y ve al Señor. Y cuando ayunes de hoy en adelante, hazlo para ser visto por Dios. Porque el ayuno que es visto por Dios es aquel donde Él es el motivo para practicarlo. Y tengo una sospecha mayor, y es que hay algunos que no ayunan, o que dejaron de ayunar después que entendieron que eran libres en Cristo, que no tenían que ayunar para ganar el favor de Dios. Quiero citar en este punto a un autor, a Paul Washer, quien escribió esto al respecto, y quiero leerlo lentamente porque sospecho que aquí hay varios allí. El ayuno puede funcionar como una especie de prueba de fuego para el tipo de pasiones que nos gobiernan o controlan nuestras vidas. Mientras que el ayuno genuino revela una pasión por Dios y una dependencia de su poder, así como una preocupación por los demás, el descuido del ayuno puede ser un indicador de apatía hacia Dios y un excesivo deleite o dependencia del yo y de los placeres temporales de este mundo. Mi hermano, si tú haces parte de este grupo, del grupo que ha desestimado el ayuno y que se ha vuelto prácticamente inexistente en tu vida, revisa tu corazón. ¿Será que es una evidencia de que estás tan satisfecho con este mundo y sus placeres que no hay lugar para anhelar más a Dios? ¿Será que estás tan satisfecho con tu vida espiritual que no tienes un deseo de conformarte cada día más a Cristo? ¿Será que te has vuelto apático a las necesidades y sufrimientos de los demás que no ves la necesidad de interceder en oración por ellos? Mis hermanos, estamos en peligro cuando nuestra pasión por Dios, nuestro deseo de santificarnos y nuestra preocupación por las necesidades de otros rara vez son mayores que nuestro deseo de comer. Si te has identificado con esto, arrepiéntete y ve al Señor, a tu Rey, a quien entregaste tu vida. Él espera que ayunes y cuando lo hagas, hazlo para ser visto por Dios. Porque el ayuno que es visto por Dios es aquel donde Él es el motivo para practicarlo. Y es interesante. Si usted ha leído algo de la Biblia, usted puede recordar que el primer pecado que se cometió tuvo que ver con comida, ¿o no? Adán y Eva tenían libertad de comer de todos los árboles del huerto, excepto de uno. Pero fueron tentados, desobedecieron a Dios, porque su deseo por este fruto fue mayor que su deseo por Dios. Y miren qué interesante. Dios
formó un pueblo, Israel. Eran esclavos en Egipto, los saca de Egipto y los lleva al desierto. Por lo menos en películas han visto la cosa, ¿cierto? Ellos están en medio del desierto, Dios los saca de una manera impresionante. La última obra milagrosa que Dios hace es que divide el mar en dos y ellos pasan por tierra seca, y cuando vienen sus enemigos el mar vuelve y los ahoga. Impresionante. Vieron a Dios obrar. Mira, iban en el desierto y los acompañaba en el día una columna para que el sol no los fatigara. Y en la noche también tenían fuego para que no les diera frío. Y ellos estaban ahí. Y fíjense que la primera vez que ellos murmuran en contra del Señor es por la comida. Éxodo 16:3. Ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Oye, los acababan de sacar de la esclavitud. Lo único que sabían hacer era ladrillos y recibir azotes como esclavos. Los saca el Señor a una tierra que fluye leche y miel, o los va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Los saca de una manera impresionante. Y ellos dicen, mejor hubiéramos muerto allá porque allá nos sentábamos ahí y sobraba la comida. Y acá nos están haciendo pasar hambre. Dios les manda maná del cielo y también se quejan con Dios por la comida. Es impresionante. Dice Números, el populacho, la gente que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. ¿De qué? De comida. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Tenían un deseo insaciable ¿de qué? De comer. Y mira lo que dicen, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos, pero ahora no tenemos apetito. ¿Por qué? Nada más hay para nuestros ojos que el maná. Oye, ellos no tenían ni siquiera que trabajar por la comida. Dios les da comida. Y se están quejando de Dios. Pecan contra el Señor por la comida. Ellos llegaron a decir, eso está en Números 21, que detestaban ese alimento miserable. ¿Tú te imaginas eso? Este pueblo pecó contra el Señor, así como Adán pecó contra el Señor, porque su deseo por la comida era mayor que su deseo por Dios. Pero Cristo, después de ser bautizado por Juan el Bautista, fue al desierto y estuvo 40 días en el desierto, en los cuales ayunó, no comió ni bebió, y fue tentado por Satanás, así como Adán. Adán no fue tentado en medio de un ayuno de 40 días. Adán tenía un banquete. Y en ese banquete, Satanás lo tentó. Jesús fue tentado por Satanás después de 40 días en los cuales no había comido ni bebido. Pero a diferencia de Adán y a diferencia de Israel, Jesús obedeció a su Padre. Él no pecó. El rey que está enseñando acerca del ayuno es el rey, dice la Escritura, por medio de quien todas las cosas fueron creadas, y dice, y en él todas las cosas subsisten. O sea, si no es por Jesús, esto se desbarataría. Nosotros nos volveríamos una masa. Por él todas las cosas se sostienen en el universo creado. Este rey, siendo Dios, él se hizo hombre y se abstuvo de aquello de lo que él es el dueño. El Señor es el dueño de todo. Y Él se abstuvo 40 días por lo menos en este pasaje. Se abstuvo de lo que Él era el dueño y Él lo hizo para cumplir toda justicia delante de Dios. Él se humilló delante de Dios y su humillación implicó despojarse a sí mismo. No consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que tomó forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres,
Dice, y estando en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús se humilló no para ser visto por los hombres. Jesús se humilló para ser visto por Dios. Dios aceptó su humillación. Dios vio su humillación y aceptó su sacrificio para el perdón de los pecados de muchos que nunca lo vieron. Nosotros nunca vimos a Jesús ayunar. O sea que Él no lo hizo por nosotros. Jesús no para ser visto por nosotros. Él lo hizo para ser visto por Dios. Y Dios aceptó su sacrificio, su abnegación. Y dice la Biblia que lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Así que mi hermano, recuerda esto: tu rey no solo se abstuvo de comida, sino que se negó a sí mismo por ti. No hay nada entonces de lo que tú te abstengas por amor a Él y por buscarle a Él que sea más necesario y valioso que Él. Tu mayor necesidad de Dios debe estar por encima de cualquier otra necesidad material. Y cuando ayunas, esto se vuelve tangible en tu vida. Cuando te abstienes de algo que tú necesitas, que es la comida, por buscar saciar tu mayor necesidad, que es Él, se vuelve una realidad el hecho de que tú lo valoras más a Él que cualquier otra cosa que tienes aquí en la tierra y que también necesitas. No hay nada de lo que te abstengas que sea más necesario que el Señor. No es un método, el ayuno no es un método para mantenerte saludable o algo por el estilo. Tu motivación debe ser buscar al Señor, humillarte delante de Él y descansar en Él. El ayuno no gana puntos con Dios, ni tuerce el brazo de Dios a tu favor, ni es una herramienta para manipular a Dios. El ayuno sirve para crecer a la imagen de Cristo, para humillarnos delante del Señor y encontrar en Él nuestra saciedad y nuestra satisfacción. Y es posible que aquí haya alguien que no haya creído en el Señor y probablemente haya ayunado alguna vez. Probablemente haya ayunado por un tema de salud, porque tienes que hacerte un examen médico, por accidente o porque tocó, porque no había más, no había que comer. O incluso con un fin religioso, voy a ayunar para que el Señor me ayude con esto. Eso es evidencia de que has vivido todo este tiempo para ti mismo, como si fueras el rey de tu vida. Pero ni tu vida ni tu cuerpo, ni siquiera la comida que te comes, que compras con tu plata, es tuya. Sea que lo reconozcas o no lo reconozcas, nada nos pertenece, ni nosotros mismos nos pertenecemos. Y un día el verdadero rey, el que gobierna todo cuanto existe, incluyendo tu vida y tu cuerpo, te juzgará por cada acto que has hecho que no lo tiene a Él en el centro. Y eso es terrible. Y eso es terrible porque todos podemos reconocer que muchas de las cosas que hemos hecho, Él no está en el centro. Lo hemos hecho por nosotros mismos. Pero si estás aquí hoy y estás vivo aún, hay esperanza. Jesús se abstuvo de todo lo que tenía derecho como rey para ofrecer su justicia perfecta a los pecadores, para que aquellos que confíen en Él y rindan su vida a Él sean perdonados para siempre. Puedes estar pensando que al creer en Jesús tendrás que abstenerte de cualquier cosa que hoy deseas con gran intensidad y que no quieres dejarlo. A mí me pasó eso. Es que si me acerco al Señor me va a tocar dejar esto. No te preocupes por eso. Cuando tú conozcas a Cristo verdaderamente, tus ojos van a ver que Él es hermoso, que Él es deseable más que cualquier otra cosa que hoy deseas, a un punto tal que crees que eso es un impedimento para acercarte al Señor. Yo te aseguro que será así, porque Cristo es más hermoso y placentero que cualquier cosa de este mundo, y Él mismo se encarga, como
hablábamos al inicio, de cambiar tu corazón para que ahora lo ames más a Él que a cualquier otra cosa. Confía en Jesús y ven a Él hoy. Hoy puede ser el día en que tu destino eterno pase de estar condenado a recibir la ira de Dios para siempre a vivir con Dios eternamente y para siempre. Vamos a orar.